Tardes, bienvenidos a una de las últimas actividades del ciclo internacional de Ciencias del Siglo XX. Si bien este año la mayoría de los encuentros presenciales y virtuales fueron como distintas la inteligencia artificial, dado que se dieron en más de 50 entidades del Sistema Nacional de Innovación, fundó el año pasado el Instituto Argentino de IA, llamado INARE, articulando con empresas, organizaciones y universidades de Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Guatemala, España y Países Bajos en Brasil. Pero en esta ocasión abordaremos la presentación de nuevo paradigma en la radiológica de estimar un riesgo hipotético a medida del esfuerzo de protección. Tiene sentido seguir regulando la protección radiológica del público mediante el modelo lineal sin umbral. Un enfoque formulado hace más de medio siglo, científicamente y conocido digitalmente, como herramienta precautoria más que como una estimación realista del riesgo aún bajados. En esta ocasión, Diego Tillería presentará un enfoque renovador para la protección radiológica en instalaciones nucleares, centrado no en riesgos hipotéticos, sino en la calidad, la coherencia y la suficiencia del esfuerzo de protección realmente aplicado. El nuevo marco conceptual, aceptado por la publicación en una revista internacional de la especialidad, propone criterios que fortalecen la proporcionalidad y la transparencia en la toma de decisiones regulatorias, organizando la protección radiológica del público frente a los desafíos actuales. Muchos de los que están acá presentes, Buenos y otros tantos que están conectados con nosotros, Zoom, pero haremos un breve resumen sintético de su extenso e intenso recorrido que sirve de referencia a las nuevas generaciones, analizando Diego Tillería, experto internacional en protección radiológica y seguridad nuclear, formado en ciencias de la atmósfera y humanizado, con posgrado en seguridad radiológica y nuclear, ingeniero. Cuenta con 40 años de experiencia profesional, incluyendo su desempeño como gerente de seguridad radiológica y nuclear en la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina y 2 décadas en el Organismo Internacional de Energía Atómica, IAEA, en funciones técnicas, administrativas y de cooperación internacional, vinculadas a la protección del público y al ambiente en instalaciones. Pero antes de escucharlo, vamos a pasar la palabra al introductivo, Fabián. Gracias, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Para nosotros es un honor tenerlo a Diego acá. También es un honor tener ex autoridades de la ARPN, de la Biblioteca de Argentina. Me parece que en este día de calor, acá en Buenos Aires, 35 grados de temperatura, hablar de estos temas supera a las coyunturas que también el sector está pasando. Sabemos que en este momento estamos transitando a nivel global como una renovación del rol de la energía nuclear, otra vez en las agendas mundiales, porque, como decía el ingeniero Antunes en un momento, la electricidad no nace de los árboles, sino que hay que generarla. Entonces, acá hay gente que generó mucha energía para el país durante muchas décadas, y tenerlo a Diego en serial también nos impulsa a nosotros y también a los más jóvenes a seguir trabajando detrás de lo que nosotros decimos algunas utopías que seguimos teniendo, ¿no? Porque me parece que con la charla previa que tuvimos ahí con algunos sobre los viejos maestros o antiguos maestros de cada una de las sectoriales que ha tenido el país, bueno, así como se recibió un legado, uno puede mejorar ese legado y dárselos a las nuevas generaciones, que estamos viendo que, bueno, hay gran mezcla, como hubo siempre, ¿no? Una vacuidad, por un lado, como que se va apoderando de un montón de cuestiones, pero sin embargo hay reservorios
son las universidades. La semana pasada, o hace 10 días, me tocó estar en la Universidad Nacional de Avellaneda, y realmente es emocionante la cantidad de chicos y chicas que van a estudiar, siguen estudiando y tienen la posibilidad de ir a una universidad más cercana, cerca de su casa. Enorme cantidad de bicicletas con los cartelitos de Rappi, o sea, son chicos que trabajan en Rappi pero estudian, ¿no? Y a mí me emocionó, realmente me emocionó. Creo que la salida sigue estando en la educación, con las nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, con lo que sea. Y esto que nos viene a proponer Diego, creo que viene por ahí. Diego también es el resultado de una generación en donde el esfuerzo no era sacrificio. Parece que la perseverancia, tener objetivos, planificar la vida, el sentido de la vida, hizo que él estuviese 20 años en la Autoridad Reguladora Nuclear y otros 20 años allá en Viena, representándonos. Siempre hay un argentino en algún lugar del mundo haciendo cosas. Yo tengo uno de mi hijo varón, siempre dice que Argentina no es un país, es una civilización, ¿no? Vemos un papa, Maradona, vamos metiendo gente que descolla, ¿no? En determinados lugares. Bueno, tenerlo a Diego para nosotros es un honor. Nosotros hace ya 15 años que trabajamos en el sector nuclear. Trabajamos acompañando las distintas gestiones en el cuidado ambiental. Para la extensión de vida, hicimos el estudio de impacto ambiental para la extensión de vida de Embalse, y luego la extensión de vida de Atucha 1. Así que, bueno, tenerlo a él, especialista también en la cuestión ambiental, y con este debate, ¿no?, entre Europa y Estados Unidos sobre estos indicadores, es gratificante, y a esta altura del año, y tenerlo en persona en la institución. Así que, bueno, bienvenido a la Argentina, y gracias por tus aportes y por seguir apoyando todo este sector. Bueno, gracias Fabián. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, dependiendo de donde estén. Primero que nada, agradecer al CERIAT, que más que invitaron, aceptaron mi oferta de ir a dar una charla, que tenía mucho interés en hacerlo, y me dieron la bienvenida y organizaron un evento mucho más importante de lo que yo me merezco. Te lo agradezco y estoy muy contento de estar acá con ustedes. Voy a hacer una breve introducción, como para luego pasar a presentar unos slides que preparé. La generación global de energía eléctrica tiene una componente bastante baja de energía nuclear. De toda la energía eléctrica del mundo, menos del 10% es de origen nuclear. Sería saludable aumentar ese porcentaje. Por ejemplo, dar 30%, y eso tiene varias ventajas. Una es que se podría reducir las energías que producen efecto invernadero, son el carbón y el petróleo, que se llevan el 60% de la producción de energía. Y otra porque la energía nuclear tiene una característica de alta operatividad, funciona mucho tiempo del año sin interrupciones, y tiene mucha inercia. O sea, es un sistema que cuando está funcionando se mantiene en operación constante. El problema de las energías no convencionales, como la eólica y la solar, es que tienen interrupciones graves. Y lo más reciente que fue es, en España, un corte global de la energía eléctrica, con riesgo en hospitales, aeropuertos, etcétera, riesgo de seguridad, simplemente porque se nubló y bajó el viento.
Y entonces, el impacto de una interrupción repentina de una fuente importante de energía solar y eólica y varias centrales nucleares paradas para mantenimiento resultó en que la red del sistema eléctrico cayó globalmente. Eso por un lado de mi interés en que la energía nuclear se desarrolle. Para que se desarrolle tiene que darse dos condiciones. Tiene que ser más segura y tiene que ser económicamente justificada. Y estamos tecnológica con recursos humanos suficientes para hacer una industria nuclear todavía más segura de lo que es. Y a mí se me ocurrió que hay que pensar en qué áreas de la seguridad o la protección están relacionadas con la operación de centrales nucleares uno podría mirar qué se puede hacer para seguir protegiendo bien a la población y al ambiente, pero a lo mejor para usar más eficientemente los recursos. Entonces siempre digo, si ponemos más recursos sin seguridad, a mí me pone contento y tranquilo, y si ponemos menos recursos en cosas que no están muy claras, que no son muy ciertas, que tienen más que nada un impacto en la comunicación, que un impacto real en la salud de la población, es plata mal gastada. Eso fue mi motivación, pero además hubo un hecho histórico importante, que el gobierno de Estados Unidos identificó el mismo problema. Y entonces hubo un decreto presidencial para cuadruplicar la cantidad de energía nuclear en Estados Unidos. Y el presidente de los Estados Unidos en ese decreto dijo: no puede ser que sigamos regulando la protección del público con el LNT, que es un modelo que asume que el riesgo es lineal y sin nivel de resolución. No puede ser que sigamos usando un límite de dosis de un milisievert y otras cosas más que digo sobre qué era necesario cambiar para poder dar ese salto de cuadruplicar la cantidad de energía eléctrica de Estados Unidos de origen nuclear. El NRC, que es la Organización de la Regulación Nuclear en Estados Unidos, ya está trabajando con eso. Ya empezó a consultar cuáles podían ser las soluciones, ya empezó a hacer consultas con el público, porque es uno de los sectores principales. Y a mí se me ocurrió entonces escribir un artículo científico y mandarlo a una revista científica de protección radiológica operacional en Estados Unidos. Yo me jubilé en septiembre de este año en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Tuve que esperar a mandar mi paper, como decimos, porque yo tenía un conflicto de interés, porque yo estaba criticando el método que la Comisión Internacional de Protección Radiológica y el Organismo Internacional de Energía Atómica incorporan en sus recomendaciones y en sus estándares internacionales. Entonces, contacté a la revista, le dije si me podían publicar el artículo después del 1 de octubre, que era mi primer día de civil, donde ya no tenía conflicto de intereses. La revista me dijo que sí, me lo revisó, me hizo revisión de pares, y hace 2 semanas me dijo que el artículo está aprobado para publicar y que va a estar en uno de los próximos. Y entonces eso me dio alegría y me encourage, ¿cómo diríamos? Me empoderó y dije, bueno, tenemos que salir a hablar de este tema, porque como van a ver en la práctica, en la presentación, una cosa que es necesaria es iniciar el diálogo.
Y lo que a mí me pasó es que, experto en seguridad radiológica, hace 40 años que venimos diciendo que el modelo que usamos tiene un montón de problemas. Y nunca nadie se sentó a pensar cómo se podía mejorar. Así que eso es lo que me motivó, y con esa larga introducción, si quieren pasar los slides que preparé. Bueno, lo que voy a tratar de presentar es cuáles son las limitaciones del modelo lineal sin umbral, en inglés se llama LNT o LNT, combinado con el principio de Alara, que significa que las dosis tienen que ser tan bajas como sea razonable. Aplicado a la protección del público. Hay otras áreas que se aplican, pero me voy a concentrar. Voy a presentar cómo es el concepto del enfoque que propongo. Y bueno, el objetivo es que llamar la atención para que esto se pueda discutir, tal cual lo está haciendo ya hoy en día el NRC en Estados Unidos. Y la discusión tiene que ser entre el gobierno, los reguladores, los operadores y la sociedad. Son todas las partes pesadas que tienen que participar. He tenido algunos contactos con la autoridad regulatoria nuclear y están empezando a hacer una discusión interna de cómo tener en cuenta las modificaciones que el gobierno de Estados Unidos sugiere y que pueden tener impacto a nivel global. Bueno, esta es la famosa curva de efectos, probabilidad del efecto en función de la dosis. La curva se la robé a una presentación de Abel González, que está abajo, que es el ingeniero González, es otra figura de protección radiológica, y fue el director de un departamento en el OIEA antes de que yo llegue. La curva es una función que tiene distintas áreas y que tiene un montón de problemas. Los efectos de la radiación son distintos según la cantidad de radiación que una persona recibe. No voy a entrar en los detalles, pero en algunos casos, a la derecha, en rojo, son las quemaduras de radiación, porque todos conocemos de las películas, de la guerra de Hiroshima, de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, la gente quemada. Y eso es porque mucha radiación, en un tiempo muy pequeño, muy intensa, produce algo muy similar a las quemaduras. Y en cuestión de horas, semanas, hay daños severos en la salud y la gente en general puede morirse por esas quemaduras. Las unidades de esa radiación es en Gray. Es una medida de la cantidad de energía por kilogramo corporal o biológico que se deposita cuando hay radiación. Y se observa, uno va al médico y ve la quemadura. Se observa. Cuando baja la radiación, ¿sí? Y es menos intensa, más esparcida en el tiempo, los efectos son totalmente distintos. Ya no hay quemaduras y cambia la unidad. O sea, ya no hablamos más del Gray, sino hablamos del Sievert, que es una unidad que mide la probabilidad de que haya un cáncer. Y eso se detecta epidemiológicamente. O sea, si una gran población recibe una dosis baja de radiación, uno hace una estadística y ve que esta población tiene una frecuencia más alta de cánceres que una población que no fue irradiada. El salto de unidades es grave, porque estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Y yo pensaba, eso es como tener en un gráfico, medir
en unidades de peso o de masa, y después seguir el gráfico y medir en unidades de volumen. Obviamente, uno sabe que hay una relación masa-volumen. Pero la relación Sieber-Gray no es directa. Entonces, ya presentar esto empieza a confundir. Yo lo que digo es que son dos gráficos separados que alguien los proyectó, pero son dos gráficos separados. Y cuando uno baja todavía más de eso, a cierto nivel de dosis, no ve absolutamente nada en estadística. Si la dosis es muy baja, no es posible detectar grandes poblaciones que tuvieron ese leve incremento de la dosis, no se detectan efectos de ningún tipo. Y entonces se hacen suposiciones. Se presume que debido a los mecanismos que generan cáncer, que es el impacto en el ADN, debido a esos mecanismos, Abel González dice, es biológicamente plausible. No es posible, pero podría ser que a bajas dosis haya un incremento del cáncer. No lo sabemos, no sabemos ni sí ni no, pero definitivamente no lo podemos detectar. Entonces, en 2015 yo presenté un trabajo en el IRPA, el Congreso del IRPA en Argentina, y dije, ahí tiene que haber otro salto de unidades, porque el CIBER dice que hay un riesgo, con todas sus limitaciones, pero muy por debajo no hay. Suponemos que hay, pero no hay. La siguiente. Como si esto fuera poco, bueno, como yo les dije, no hay un riesgo. Hay datos experimentales de riesgo en poblaciones de cánceres, que son esos puntos en negro, pero de 100 milisieverts para abajo, nadie sabe qué pasa. Y entonces, podemos dibujar, literalmente, una función de riesgo. Estamos libres de dibujar la función de riesgo que queramos. Y los que la dibujaron, tuvieron toda la libertad del mundo para dibujar. Uno podría decir que hay un umbral, por ejemplo, la función verde, o sea, a cierto valor de dosis ya no hay más riesgo. Y también podría decir, con la evidencia científica que tenemos, que incluso dosis muy bajas de radiación preparan células para recibir un poco de dosis. Es lo que se llama efecto hormesis. Tiene algún fundamento biológico, porque las células, cuando empiezan a ser dañadas, estimulan sus mecanismos de reparación. Entonces, fíjense que uno podría haber dibujado y decir, bueno, si yo recibo un poco de radiación, el exceso de radiación en esa población va a bajar. La otra, la naranja, es decir, no, yo no sé qué pasa, pero asumo que hay hipersensibilidad. Que a bajas dosis, la gente, los organismos reaccionan más de lo que yo creo. No lo puedo demostrar, asumo eso. La que usó el ICRP es la azul. Es el modelo lineal sin umbral. Y fue muy exitoso y lo podemos seguir usando, ¿no? Uno de los que lo definió fue un argentino, fue Benson. Y es interesante que en sus últimas presentaciones, lo ganó el premio Sieber, Dan Benson comenzó a decir, algunas de estas otras funciones podrían ser, porque hay evidencias que podrían ser. Y dijo, entonces, discutir la línea azul es válido. Es válido, discutirlo. Y dijo, por ahora es lo mejor que tenemos.
no quiere decir que no haya oportunidad de discutir. Sigamos así. Esto simplifica la figura y indica que desde valores experimentales muy por encima de los 100 milisievert hay una función lineal que se asume tiene esta pendiente, que mantiene la pendiente de aquí arriba, que es un incremento del riesgo de 0,05% por milisievert. 20 milisievert es el límite de dosis que le aplicamos a los trabajadores, y 1 milisievert es el límite de dosis que le aplicamos al público. Ya me empiezo a preocupar, porque el trabajador me puede decir, ¿y por qué a mí me da más dosis que a mí? Y van a ver otras cosas. Y entonces, la comunidad de radioprotección dijo, miren qué seguros que somos. Dejemos al público con un caso extra de cáncer cada 20.000 personas. Al trabajador un caso extra cada 1.000. Bueno, y acá arriba, que evitamos un caso extra cada 2. Y eso tiene otro problema social grave. Porque cuando la sociedad piensa, se ubica en el 1. La sociedad dice, yo soy el 1. Mi hijo, mi familia, mi esposa, es el 1. A mí no me importan los 20.000. Y nosotros, los de radioprotección, insistimos en decirle, no, pero el riesgo es 1 en 20.000. Pero cuando uno le agarra cáncer, se mira y dice, no, yo soy el 1 de arriba, soy el numerador, no soy el denominador. Convivimos con estos 50 años. Y cualquiera que haya trabajado en una central nuclear sabe que la central nuclear hace enormes esfuerzos en protección radiológica del público. Y cuando va a dar una charla y le dice, la dosis es 10 microsievert, no milisievert, 10 microsievert, porque yo tengo filtros, mido. La gente le dice, o sea que me está dando cáncer. Me está dando 10 microsievert, multiplico por esto, señor, usted me da dando cáncer. Entonces, convivimos con esto y nunca lo desafiamos. La siguiente. Peor todavía. Dijimos que hay que usar el principio de tan bajo como razonablemente sea posible. La figura es hermosa, digamos, el papel resiste cualquier libro. Pero para hacer eso, tenemos un costo de la protección radiológica, que nunca lo medimos bien, hicimos una raya. Y lo peor, que le asignamos un costo al detrimento de la salud. Dijimos, bueno, para poder hacer esta función, comparar el costo en la salud con el costo en la protección, dibujamos un número arbitrariamente. Algunos países usan $100.000, otros países usan $1.500, Argentina usa $10.000. Es verdad, lo dice, bueno, una persona que tiene cáncer no puede trabajar, entonces eso tiene un costo en la economía. Es horrible, es horrible. Cuando hicimos esto, nos llamó hasta el Vaticano. El Vaticano dijo, ustedes le están poniendo el precio a la vida. ¿Sí? Se miren todos los problemas hasta filosóficos. El único que los pudo convencer que no fue Dan Benenson, porque Dan Benenson era un filósofo y un jugador de ajedrez. Decía que no. Claramente es chocante. ¿Sí? Y tiene todas esas preguntas que no tienen respuesta. ¿Qué es razonable? ¿Qué es razonable para mí? ¿No es razonable para vos? ¿No es razonable para mi mamá? ¿Para el cáncer? ¿No es razonable para el vecino? ¿Qué es demasiado? ¿Qué costo ponemos? ¿1.000? ¿10.000? ¿100.000? Y se usa una función, una unidad que es dosis colectiva,
que es bastante complicada de calcular. ¿Quiénes reciben la dosis colectiva? El vecino que vive cerca, el vecino que vive a 300 kilómetros. ¿De qué me están hablando? Porque no hay umbral. Entonces, trabajamos y definimos métodos para comunicar, que son pésimos, son muy diversos, no son universales, y la sociedad no le damos ningún mensaje de seguridad. Y al operador, básicamente le decimos, seguí bajando, no importa cuánto te cueste. Eso es lo que resultó. La siguiente. Esta es una lista de qué problemas tiene usar a Lara y la dosis lineal sin umbral. Uno asocia dosis muy bajos con efectos en la salud, pero no hay evidencia epidemiológica. Nadie dice claramente eso. Le dice, usted tiene un riesgo de cáncer. No tiene, no es cierto, no tiene. Hay evidencia. Lo asumimos para definir un sistema de protección, no para asignar riesgo. La optimización es muy importante. Funciona muy bien en la operación de una central nuclear. Uno ahí mide la dosis, cuenta a las personas, tiene nombre y apellido, cuesta cuánto le cuesta cambiar un filtro y hace perfecto la figura esa. Cuando uno va al público, la optimización no funciona. No la usa prácticamente nadie hoy en día. Lo denunciamos como un principio brillante y no sabemos cómo hacer. Los ingleses, que son uno de los padres de la optimización, no usan eso. Usan best available technologies. Y dicen, hay que minimizar usando la mejor tecnología que podemos encontrar. Olvídense de optimización. ¿Okay? Las discusiones son interminables. Y hay otra cosa, cuando calculamos la dosis a esos niveles tan bajos, es absolutamente incierto. Los modelos de detección, los cálculos de dosis, es absolutamente incierto. Y yo tengo trabajos donde pongo a los 5 mejores estimadores de dosis del público, hay una publicación de OIA, y le da un factor de 10 o de 20 de diferencia. Porque uno tiene que hacer un montón de suposiciones. Y esas suposiciones son prácticamente arbitrarias. Entonces, hacemos un sistema de regulación con una dosis que calculamos, no medimos. Es absolutamente incierto. La siguiente. Entonces, le ponemos carga al operador. El regulador también tiene su carga, no se la lleva gratis. Y entonces, hacemos un montón de gestiones operativas costosas que no mejoran en absoluto la salud de la población. La comunicación es confusa, es dosis baja, pero igual usted tiene un riesgo. Y esto lo escuché decir en el OIEA. A la dosis es baja, pero usted no tiene un riesgo, no hay seguridad, dicen algunos, puedo hablar por un trabajo más, pero y nunca nos fijamos con mucha atención cómo protege el bien. ¿Cuánta plata gastas en serio? Porque el operador suele decir, yo gasto muchísima plata en protección. ¿Cuánto gastas en serio? ¿Y la gastas bien? Eso es lo que me dio un poco la idea de cómo podemos hacer. Sigamos rápido la siguiente. El límite de milisievert. Y se puso a mano, y salió del estudio. Alguien dijo, si 100 no pasa nada, tomemos un nivel de precaución. ¿Cuánto es la precaución?
Che, ¿cuánto es? Ponele 1. Le pusimos 1, sin ninguna justificación. Y después pusimos una cosa a la mano y después le dijimos que es un límite, ¿eh? Si pasás del 1 vas preso. Y el diálogo con la sociedad, está contaminado. Es imposible dialogar seriamente esto, porque cada uno ve el problema de una manera distinta y nosotros seguimos comunicando que no hay dosis segura. Y sí hay dosis segura. La siguiente. ¿Pasó algo nuevo recientemente? Bueno, pasaron algunas cosas. Hay estudios de la ANSCEA, que es el Comité Científico de Naciones Unidas que estudia los efectos de las radiaciones, y hay estudios de una organización de Estados Unidos, creo que es, que estudió la dosis de todos los trabajadores, por ejemplo, que están por encima de 1 milisievert. Y con esos estudios empezamos a hablar de esto. Dijimos, bueno, entre 10 y 100 la dosis es baja. Le pusimos un peso. Y menos de 10 es muy baja. Eso me resultó muy interesante. Y cuando la dosis es muy baja, no se puede atribuir cánceres. Es imposible. Ni siquiera en un grupo grande de personas. Cuando la dosis es baja, si hay un grupo muy grande de personas, 100 milisievert es un accidente nuclear, hay indicaciones que podrían decir que si hubiera 100 millones de personas, no podríamos descartar. Pero es una suposición. La realidad es que es no atribuible, y acá es absoluta, total y fundacionalmente no atribuible. Entonces, estudié un poco cómo fundaron el circular. Y Dan Benenson y el ICRP, que es este comité que define la protección radiológica mundial, ya empezó a aclarar desde el 94 y el 96 que es la base práctica para orientar la protección y no un indicador de riesgo. Eso se utiliza por razones de prudencia, no por una descripción científica exacta del riesgo. Entonces, en resumen, ese modelo no nació para cuantificar el riesgo, sino para orientar cuál es el nivel de esfuerzo. Usan esa palabra. Y ahí viene mi idea. Me ayudó Franco Urbano, que está acá, que es coautor del paper, y me ayudó Antonio Olivera con algunas discusiones. Si es para orientar el nivel de esfuerzo, ¿por qué no medimos el nivel de esfuerzo? Porque hay una discusión. Te lo cuento. Todos los problemas desaparecieron. Sigamos. Entonces, ahora estoy en muy bajas dosis. Nosotros usamos hasta hoy 1 milisievert, que es muy bajísima dosis. Aplicamos la función lineal y regulamos entre 0 y 1 milisievert con un principio de optimización que asume costos, asume más o menos arbitrariamente cosas, y que 5 países lo hacen. La siguiente. Se necesita un enfoque. Esto es parte del que evidentemente está justificado, ¿no? Regulamos con un enfoque tradicional, donde no sabemos qué es lo que está pasando.
simultáneo. Hay que cambiar el eje, creo. No hay que evaluar el riesgo residual. Que lo evaluamos mal, inciertamente, y lo comunicamos pésimo. Sino que hay que evaluar cuál es la calidad del sistema de protección. Evaluar calidad es estándar. Se hace en un montón de industrias. Y yo digo, ya que ahora, desde el 2012, sabemos que por debajo de 10 milisievert, que es la dosis muy baja, no podemos atribuir nada, que tenemos un margen por arriba, que tampoco podemos atribuir nada, ¿por qué no cambiamos el valor de prudencia? Hay mucha más información que se datos. ¿Por qué no vamos de 1 milisievert a 10 milisievert? ¿Sí? Imagínense los dogmáticos si quieren matar. Yo sugerí esto en el OIEA. ¿Qué estás haciendo? Vas a ser más inseguro, vas a proteger menos a la población, estás trabajando a favor de la industria. Es un cambio, es un número que cambia. Los que trabajamos con dosis saben lo que es ir de 1 milisievert a 10 milisievert. Y yo me lanzo. Para discutir. ¿Sí? La siguiente. Y esto es el resumen visual de lo que proponemos. Franco, y está siendo revisado por ese journal. Olvidémonos del LPI, la basura, y usamos al revés. A partir de un umbral seguro para nosotros decimos como reguladores, 10 milisievert es seguro. El regulador tiene la obligación de decir lo que es seguro. Usted tiene que hacer un esfuerzo mínimo de protección para llegar a los 10 milisievert. Y después negociemos, optimicemos cuánta protección hacemos por encima de eso. Y entonces la optimización cambia. Ya no es optimizar una dosis incierta, sino es, vamos a optimizar el filtro de aerosoles de yodo. Optimizarlo, vamos a centrarnos honestamente, decir, ya, duplicar la batería de filtros, está $50.000, pero le vas a decir al mundo que estás protegiendo mejor, no le vas a decir al mundo, tengo un riesgo chiquitito, pero tengo riesgo. Entonces, ese es el secreto de la presentación. Es borrarle al 1 milisievert el prestigio infamoso que tiene. Dejemos de discutir 1 milisievert. Podemos ir hasta 10. Y establecer un sistema que no lo voy a presentar, si lo presenté en el paper, ¿cómo hacemos para medir el esfuerzo de protección sobre la base de auditorías, una evaluación realista de costos, de operación, del costo de construcción, etc.? Se puede estandarizar, hay un montón de posibilidades. La zona de regulación pasa a ser entre 10 y 0 milisievert. La siguiente, creo que ya voy terminando. La idea es cambiar el foco, dejemos de mirar dosis inciertas, miremos los fierros, lo decimos en la Argentina. Lo hacemos porque el sistema actual tiene un límite, no funciona bien. Si funcionara bien, evaluemos lo que se puede demostrar, no especulemos, sigamos especulando de que podría haber un riesgo. Y tratemos de definir qué significa proteger suficiente. La siguiente. Fundamental. Si queremos duplicar la cantidad de energía nuclear, tenemos que hablar mejor de la sociedad. Este es el foco. Y el NRC está haciendo audiencias con la sociedad, con el público.
Y el mensaje es, bueno, tiene una dosis baja, pero un poquito de riesgo, y se transforma en, esta instalación aplica las mejores medidas de protección que existen, y yo se las audito y se las controlo. Los doctores creemos que esto es más honesto, que la gente lo va a entender mejor, y es más alineado con la evidencia científica de recuperar la proporcionalidad de la regulación, proporcional al esfuerzo de protección, no proporcional al riesgo. Y, señores, si esto está fallando, sentémonos y propongamos una evolución. Si alguien tiene una idea más interesante, por supuesto, pero yo creo que para poder empezar a discutir, alguien tiene que poner en la mesa una alternativa. Y después se puede ajustar la alternativa. El paper, me dijeron, este paper no está completo, usted tiene que tener detallado cómo es el método. Yo le dije, si yo lo detallo y no dialogo con la sociedad y con el operador y con el regulador, pues hacer el invento mío. Yo quiero detallarlo, no yo, lo tienen que detallar ellos. Y ahí me lo aprobaron. La siguiente. Esta es mi reflexión final, discúlpenme si me extendí. El esquema el modelo función de la dosis del riesgo lineal sin umbral y tan bajo como sea razonablemente genera costos y tensiones innecesarias porque no generan absolutamente ningún beneficio sanitario en la población. El enfoque, como les dije, propone midamos la calidad, la performance y no riesgos hipotéticos, y la idea es abrir la discusión para salir del status quo que hace 50 años venimos padeciendo. Creo que hay un cierre con una frase célebre mía que dice, bueno, el verdadero desafío para aumentar la generación de energía no es reducir números hipotéticos, sino construir confianza en la solidez real de la protección del público. Si alguien quiere hacer preguntas, y ya me imaginé. Pues muy interesante el enfoque, digo. Esto me hace acordar el fondo cuántico del principio de incerteza. Un par de cosas a favor y un par de cosas. Yo creo que el riesgo existe siempre. Por ahí está mal la frase. Pero eso me hace acordar también una discusión con la gente de igual, dice, ahora vamos a lograr que las centrales nucleares no tengan accidentes. Y eso es mentira. Algunas centrales nucleares matan. Y eso es mentira de la sociedad. Entonces, riesgo hay. No sabemos medirlo, no sabemos cuantificarlo, no tendremos los métodos, principios de incerteza de medición, pero riesgo hay. ¿Cuál es la dosis umbral? No lo sé, no soy el especialista. Pero la frase, si bien no está bien, yo no la sacaría del todo de lo que se dice. Acepto el disminuido porque a la industria le conviene, y es verdad que uno no sabe después de dónde debería estar la discusión con los operadores, vos asumís un riesgo por saber que eso es el operador, después asumís un riesgo mayor. Aún así, nunca vi ningún estudio, lamentablemente, de la autoridad regulatoria de los trabajadores en Argentina se aumentó el número de cáncer en la población empresarial. El problema con la sociedad es la percepción del riesgo, no el riesgo. No decir que hay riesgo, porque es la percepción que tiene uno y cada uno en cada medida sobre el riesgo. Para eso voy a dar siempre digo el mismo cuentito que me pasó difundiendo en mi sala. No es una maestra, me dijo que el 30% de los chicos, de los hijos, de la gente que trabaja en la central,
tienen alguna discapacidad de ruido. Población de Zárate, 6.000 personas, 120.000. ¿No saben lo que es el 30% de la cantidad de hijos? Entonces le hice una cuenta, éramos 1.000, ponete promedio 2 hijos, 2.000, 30%. Digo, pongamos una escuela, hacemos plata. Un montón de chicos discapacitados necesitan el soporte. Tengo razón. Entonces, ese sí es el diálogo con la sociedad. Digamos, de sacarle los fantasmas de algunas cosas. También bueno, como expreso, también organizaba, porque ya no me dedico más a esto, hay que convencer a la maestra, al sacerdote y al médico de la comunidad. Hay que sentarse, porque son los drivers, son los influencers verdaderos que están todo el día con la gente y después decir, mira, pues Jorgito tuvo cáncer y trabaja en la central, cuidado. Y eso es peligroso porque pudo tener cáncer. Lamentablemente, si no entiendo mal, la proporción de cáncer en la gente es muy alta, entonces cualquier diferencial es difícil de atribuir a la central. Así que, bueno, dispuesto entonces a la discusión. Gracias. Lo que el riesgo existe siempre, yo lo digo utilitario. Yo creo que un regulador nuclear tiene que decir, esto es seguro. Independientemente de cuál sea el nivel que usamos para definir lo que es seguro, el regulador nuclear no está para decirle a la sociedad, usted tiene una dosis que la probabilidad de accidente empieza a 97, porque la persona que dice, tengo el 30% de la población con problemas de salud. Yo siempre digo, es como que uno va manejando por una autopista y dice velocidad máxima 60 kilómetros por hora, y abajo escribe un cartel, pero ojo, que usted tiene un riesgo de chocar, que se le sale una rueda, que se le cae un camión, y la probabilidad de morirse a 60 kilómetros por hora no es cero. Todas las industrias no hacen eso. Entonces, hay que cambiar la comunicación. Y la primera discusión tiene que ser en el seno de la comunidad de protección. Y después que la comunidad que sí sabe discuta y asuma una posición, después hay que salir de comunicación. Yo creo que eso es el paso. Dan Benilson me enseñó una vez una cosa. Dice, uno como técnico tiene que pensar desde el punto de vista técnico y no pensar lo que va a pensar la población o lo que va a pensar el político. Porque si uno define su modelo pensando cómo le va a caer al público, también es un tipo de eso. El público piensa dos veces. Piensa cuando vos, como técnico, estás haciendo el trabajo, y piensa cuando vos le pones el trabajo y te decís, no, bájame más. Entonces yo creo que tenemos que dejar de hablar de riesgo, tenemos que hablar de seguridad, y tenemos que hablar de cosas que podemos medir de verdad. A los trabajadores se les mide la dosis y al público no. Entonces, esa es una de las diferencias. Y las dosis que recibe el público son realmente muy bajas. Porque tenemos una ventaja que después medimos la concentración de radionucleidos en el agua que toma la población. Es insignificante. Yo creo que cuidamos mucho la población, vamos a seguir cuidándola mucho, y no sé si los operadores van a gastar menos. Tal vez los operadores sean más conscientes de lo que gastan. Entonces, en las ecuaciones va a estar más claro cuánto es lo que gastan para proteger a la sociedad. Y ese es el deseo, ¿no? Y cuando se abra la discusión, todos los actores podrán
dar la opinión. No puedo tomar ese rol, ni lo quiero. Bueno, muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por el video.